Pues bueno, empezamos con esto que es máximos y mínimos relativos de una función. Primeramente, ¿qué son las funciones crecientes? Pues bueno, las funciones crecientes son aquellas en las que la variable y aumenta conforme x aumenta. Y para ver esto vamos a recurrir a esta gráfica de aquí, ¿no? Eh, la gráfica de y igual a 2 a la x, nosotros notamos que conforme x se va haciendo más grande, se va acercando a números cada vez más positivos. Pues bueno, también en el eje Y los números se van haciendo cada vez más y más grandes. Eh, y bueno, también pueden describirse como funciones con derivada positiva. La derivada de esta función es 2 a la x, logaritmo natural de 2. Y bueno, su derivada es siempre positiva, por lo tanto vamos a tener un comportamiento creciente en toda la función. Esta es la definición un poco más formal. Una función crece en un intervalo abierto de a b si se cumple que x1, x2 dentro de ese intervalo se tiene que x1 es menor que x2 y a su vez f de x1 es menor que f de x2. Y aquí lo podemos ver muy claramente. Si el intervalo abierto del que estamos hablando va de menos infinito hasta más infinito, y tomamos a x1 igual a 1 y a x2 igual a 2, pues nos damos cuenta de que f de x1 es menor que f de x2. ¿Por qué? Porque aquí 4 es menor que 2. Por lo tanto, aquí se cumple la definición y estamos hablando de una función creciente en un intervalo abierto de menos infinito a más infinito. Bueno, aquí está el signo de la función creciente. Todas las funciones crecientes tienen un signo. Se sabe que la pendiente de una función es la tangente de su ángulo de inclinación. Para verlo más fácilmente, nosotros vamos a tratar con una función lineal como esta. La tangente vendría siendo, perdón, la pendiente vendría siendo el ángulo de inclinación que existe entre el eje X y esta gráfica. Entonces, aquí a simple vista podemos observar que este ángulo que forma es menor a 90 grados. De hecho, aquí podemos verlo. Aquí podemos verlo, el ángulo que forma el eje X con la recta. Con la recta en cuestión es de 71.57 grados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos hablando de un ángulo agudo menor a 90 grados. Y la tangente de todos los ángulos menores a 90 grados, pues es positivo. La tangente de 90 grados no está definida, daría algo así como infinito. Y entonces se tiene que f de x es creciente en x igual a si la derivada en ese punto es mayor a 0. Como la derivada de esta función es igual a 3, entonces tenemos que la pendiente es mayor a 0. Y por lo tanto estamos hablando de que la función es creciente para todos los puntos de esta gráfica. Y ahora vamos con lo que son las funciones decrecientes. Son funciones en las que se tiene que x aumenta mientras y disminuye. La derivada de una función creciente es negativa en todos los puntos. Para esto vamos a poner el ejemplo de y igual a 2 a la menos x. Aquí lo que observamos es que conforme x se acerca hacia números más grandes,
y se va haciendo cada vez más pequeño. Estamos hablando de que x aumenta, pero y disminuye. La derivada de esta función va a ser negativa siempre. En este caso su derivada va a ser menos 2 a la x por logaritmo natural de 2. Esa derivada es decreciente, es negativa. Y bueno, aquí está la definición formal. Una función crece en un intervalo abierto de a b. Por ejemplo, el intervalo abierto de aquí de menos 4 a 4. Es un intervalo abierto. Si se cumple que x1, x2 dentro de este intervalo, digamos que tomamos el menos 2 y el menos 1 que están dentro de este intervalo, se cumple que si x1 es menor que x2, en este caso menos 2 es menor que menos 1, y f de x1 es mayor que f de x2, entonces estaríamos hablando de funciones decrecientes. Y sí, efectivamente, este número es menor que este, pero la coordenada en y del número menor es mayor que la coordenada en y del número menor. Por lo tanto, tenemos que la función es decreciente en este intervalo de menos 4 a 4, en el intervalo abierto. Bueno, el signo de la función creciente. Para esto igual vamos a recurrir a una recta. Menos 3x más 6. Es una recta de pendiente negativa. Bueno, esto ya lo teníamos por hace unas diapositivas. Mostrar esta igualdad. La pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma el eje X con la recta. Y si θ es un ángulo mayor a 90 grados, entonces y' será negativa. Para medirlo, lo que tendríamos que hacer es tomar este eje y medir el ángulo desde aquí hasta acá, ¿no? Claramente supera los 90 grados que están por aquí. Y como supera los 90 grados, pues entonces estaríamos hablando de una tangente negativa y por lo tanto de una pendiente negativa. La definición nos dice que si f de x es decreciente en x igual a a, entonces se tiene que la derivada en dicho punto es menor a 0. Y sí, de hecho, si derivamos esta función, vamos a obtener que la derivada es menos 3. Y menos 3 es un número menor a 0. Por lo tanto, el signo de las funciones decrecientes son negativos. Y ahora vamos con los máximos relativos. Para esto vamos a graficar otra función. Por ejemplo, y igual a x a la quinta menos 8x al cuadrado. Obtenemos esta función de aquí. La definición intuitiva nos dice que los máximos relativos en una función se van a observar como crestas. Por ejemplo, aquí. Esta es una cresta y por lo tanto aquí hay un máximo relativo. Y además que un máximo relativo es mayor si cualquier valor anterior o posterior es mayor que cualquier valor anterior o posterior a este punto. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el punto 0,0 en el que la función tiene un máximo relativo. Si nosotros quisiéramos acercarnos por la derecha, pues obtendríamos que la coordenada en y es menor que la coordenada en el máximo. Y lo mismo pasa si nos acercamos por la izquierda, por números menores que el 0. Estaríamos teniendo que la coordenada en y sería menor que la coordenada en y en el máximo.
Por lo tanto, la definición de máximo relativo en este punto se cumple. Estaríamos hablando de un máximo relativo en el punto 0,0. Aquí. Y bueno, aquí tenemos una nota. Un máximo relativo no es necesariamente el valor mayor posible de una función. Y aquí es muy claro. Aquí en el punto D tenemos un máximo relativo. Pero pues también si nos fijamos en esto de aquí, pues nos estamos dando cuenta de que la función se va hasta infinito positivo. Así que por lo tanto no es el máximo valor posible que tiene la función. La definición formal es que se tiene un máximo relativo en x igual a c si se cumple con las siguientes condiciones. La primera claramente es que la derivada en este punto tiene que ser igual a 0. La segunda es que para valores un poco más pequeños que c, la derivada es positiva. Es decir, si queremos calcular la derivada en menos 0,05 y obtenemos la recta tangente, pues tendríamos que la recta tangente pasaría por aquí más o menos, pasando por este punto. Y eso nos diría que la pendiente en esta recta sería positiva, es decir, f de la derivada en este punto sería mayor a 0. Y para valores ligeramente más grandes que c, la derivada debería ser negativa. Es decir, si queremos calcular la derivada en 0,1 de esta función y a partir de esa derivada queremos encontrar la recta tangente, pues tendríamos que pasar más o menos por aquí la recta tangente. Estaremos hablando de una recta de pendiente negativa, por lo tanto es decreciente. Y bueno, esta es una constante fija, delta. Delta es fijo y es relativamente pequeño. Y ahora los mínimos relativos. De manera gráfica se observan como valles en una función. Y nosotros aquí lo vemos. Este es un valle, por lo tanto, por la definición aquí tendríamos un mínimo en el punto E en x igual a 1,47. Y pues un valor mínimo es menor que cualquier valor anterior o posterior. Si nosotros nos acercamos y hacemos un análisis local, pues nos vamos a encontrar con que si nos vamos a la derecha de la función por números mayores este punto, mayor es el punto E, nos vamos a encontrar que la coordenada en Y es mayor que la coordenada en Y en el punto E. Y si nos vamos a números menores, pues podemos encontrar lo mismo, que la coordenada en Y es ligeramente mayor que en el punto E. Por lo tanto, estamos hablando de que se tiene un mínimo relativo. Y bueno, aquí es la misma nota. El mínimo relativo no es necesariamente el menor valor posible de la función. Y aquí lo vemos muy claramente. Aquí tenemos un mínimo relativo, pero también podemos observar que de este lado la función se está yendo hasta infinito negativo y por lo tanto no es el menor valor posible de esta función. La definición formal se parece mucho a la de un máximo relativo. Coinciden en este mismo parámetro, que la derivada en este punto debe de ser igual a 0. Pero ahora lo que cambia es que si nos vamos a la derivada de los puntos mayores al valor crítico, pues se tiene que son
son mayores a 0. Es decir, la derivada en este punto de aquí sería mayor a 0 porque la recta tangente que pasa por este punto iría más o menos por aquí y pasaría por este punto claramente y sería de pendiente positiva, pero para números menores sería de pendiente negativa. ¿Cómo se calculan los máximos y los mínimos relativos? Pues bueno, un máximo relativo o un mínimo relativo se calcula primeramente derivando la función en cuestión. Se tienen que derivar las funciones para obtener los puntos críticos. Los puntos críticos se obtienen cuando la derivada se iguala a 0 y se encuentran por decirlo así, las raíces de esa ecuación. En este caso, si derivamos esta función, nos daría 5x a la cuarta menos 16x. Esta ecuación, si la resolvemos, nos daría estos puntos. El 1.47, bueno, en x nos daría 1.47, que es este de aquí. Nos daría también el 2 y el 0 como soluciones de esta ecuación. Y bueno, ahora ya que se tienen los puntos críticos, se tiene que estudiar los intervalos de la derivada por medio del método de variación de signos. Es decir, nosotros vamos a dividir nuestra función en cuestión en varios segmentos. En este caso, el primero sería de menos infinito a 0, el segundo sería de 0 hasta 1.47, el tercero de 1.47 a 2 y el cuarto rango sería desde 2 hasta infinito positivo. Ahora, si nosotros quisiéramos evaluar el signo de la derivada, lo que tendríamos que hacer es elegir números dentro de estos intervalos. Digamos que para el análisis de ese intervalo elegimos el punto x igual a 1. Entonces nos encontraríamos con que la pendiente sería positiva en este intervalo. Para este intervalo podríamos elegir el a x igual a 1 también. Y nos encontraríamos con que la pendiente sería negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y para el intervalo de 1.47 a 2 podríamos elegir el punto 1.x igual a 1.70 y nos encontraríamos con que la derivada en ese punto es positiva, por lo tanto la derivada es positiva la derivada es positiva en este intervalo y a su vez la función sería creciente. Y ahora si tomamos un número que esté en el intervalo de 2 hasta más infinito, por ejemplo el número 4, pues nos encontraríamos que la derivada en x igual a 4 es mayor a 0, por lo tanto la función es creciente. Y aquí tenemos ciertos parámetros para saber si es un máximo o es un mínimo. Si el signo de la derivada pasa de positivo a negativo, estamos hablando de un máximo relativo. Por ejemplo, aquí la función, aquí se tiene que la derivada es negativa, y, perdón, es positiva y aquí la derivada es negativa. Y lo que separa estos dos intervalos es este punto, el x igual a 0. Entonces tendríamos que existe un máximo relativo en x igual a 0. Y ahora, por el contrario, si se tratara de un mínimo relativo, el signo de la derivada pasaría de negativo a positivo de un intervalo a otro. Estamos hablando de
este intervalo. Aquí la derivada es negativa y por lo tanto la función es decreciente en este intervalo. Y aquí la función sería, perdón, la derivada sería positiva y estaríamos hablando de un comportamiento creciente. Es decir, la derivada pasó de este intervalo a este intervalo de negativo a positivo. Por lo tanto, estaríamos encontrando un mínimo relativo en el punto E, que es 1.47, menos 10.42. Y pues bueno, eso de mi parte sería todo. Gracias.